Pues bueno, buenas noches, muchas gracias de nuevo, profesores, amigos, colegas y estudiantes. El arquitecto Hernán Jiménez Fonseca obtiene su título de arquitecto en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1970. Obtiene medalla de plata y mención honorífica por su tesis de graduación. Es profesor catedrático de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica desde 1975 hasta el 2005. Fue director de la Escuela de Arquitectura de la UCR, ganador del Premio Nacional de Arquitectura y Urbanismo de la Segunda Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Costa Rica en 1994. Ganador del Premio Nacional de Arquitectura en el 2022. Ganador del primer concurso nacional de diseño para el edificio de la nueva sede del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, CEFIA, 1976, edificio que creo que casi todos los que estamos aquí conocemos y es un excelente proyecto. Miembro del grupo ganador del primer premio del concurso nacional de diseño para el Centro Nacional de Cultura, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, o sea, la antigua fábrica de licores, CENAC. Ganador del primer premio en el concurso nacional de diseño para el edificio de oficinas y auditorio de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Esto es en 1991 para que no haya confusiones. ¿Okay? O sea, este anteproyecto no se realizó. ¿De acuerdo? Yo lo vi muy bien ese anteproyecto. La mayoría de los proyectos de Hernán fueron publicados en la revista Vitar. La revista Vitar llegó al número 100, a su edición número 100. A la edición número 100, con ocasión de esto, se pusieron todas las portadas en esta última revista, y de cada portada que representa cada revista, un proyecto, artículo o foto emblemático de esa edición de la revista. Casualmente, en las que están los proyectos de Hernán, ahí están, ¿no? Están los proyectos, los que acabo de mencionar ahorita, ¿verdad? Ok. La sede del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos fue seleccionada para formar parte de la edición Joyas de la Arquitectura, promovido por la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos FAPA en 1991. Ganador de la primera mención honorífica del concurso nacional de diseño para la vivienda ecológica, patrocinada por la Embajada Real de los Países Bajos en 1993. Ganador del primer premio en la categoría de restauración y conservación arquitectónica de la segunda Bienal de Urbanismo, Arquitectura y Urbanismo de Costa Rica, con el proyecto presentado por el Grupo Calicanto Centro Nacional de Cultura, que llamamos. Obras construidas, residencias, instituciones, industrias, obras culturales, religiosas, turísticas, comerciales. Ha participado en congresos internacionales de México, Venezuela, Argentina y Nicaragua. Su obra ha sido publicada en revistas y libros especializados nacionales e internacionales. Sin más, adelante, Hernán, por favor. Repetimos de nuevo que voy a iniciar con una pregunta y posteriormente los que estén aquí o los que estamos aquí que quieran hacer preguntas serán bienvenidas. En la Universidad Autónoma de México, en su época de estudiante, daban clases muy reconocidos arquitectos, como por ejemplo Ricardo Legorreta y otros. Queríamos preguntarle si recuerda cuáles profesores fueron los que más lo influenciaron o más lo marcaron en su carrera y qué le viene a la memoria de esas clases. Bueno, buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes. En esa época, realmente me marcaron más arquitectos que no eran profesores. Como por ejemplo, Barragán. Profesores que no tuve nunca, pero que eran directores del taller donde desarrollábamos. González Reynolds, Raúl Poe, Félix Candela y algunos otros también. Legorreta, que nunca lo tuve de profesor, y algunos otros de
formaba parte de la academia. En realidad, la formación nuestra en la Escuela de Arquitectura, yo considero que careció de muchas cosas. Digo que careció de muchas cosas porque en México, precisamente, me parece que era una beta tan extraordinaria para poder formarse y aprender realmente de México, de sus tradiciones, su historia, su cultura. Y como que en eso, por lo menos en la época que yo estuve por allá, se descuidó mucho. Y eso yo lo lamento profundamente, porque creo que es un vacío de formación que quedó en generaciones por allá, que es difícil de llenarlo, a menos que uno decida tomar un camino autodidacta y seguir estudiando sobre eso y viajando a México y ir a visitar regiones y territorios de México donde se encuentra toda esa cultura arquitectónica hermosa. Que por desgracia en la universidad no nos la dio, digamos que Tal vez tiene que ver que en ese momento, digamos, la tendencia mundial de enseñanza de la arquitectura está muy centrada en lo que llamamos la arquitectura moderna, funcionalismo, racionalismo, etcétera. No sé qué piensas. Sí, sí, en realidad sí. Había una gran influencia de la arquitectura moderna, de esa arquitectura, digamos, nacionalizada, ¿verdad? Donde se carecía de los valores propios de la arquitectura. Por eso era que para mí Luis Barragán era un arquitecto extraordinario que realmente se inspiraba en las raíces culturales, arquitectónicas. Luis Barragán hizo muy poca obra. Yo comparo mucho a Luis Barragán con Juan Rulfo. Juan Rulfo es uno de los mejores escritores que ha tenido México y escribió muy poco. Pero la novela de Juan Rulfo es equiparable a la arquitectura de Luis Barragán. Pero sí, indudablemente que la tendencia de la arquitectura moderna, y después otra serie de títulos que me van poniendo a los movimientos arquitectónicos, como los constructivistas y brutalistas y eso, etcétera, de todo. Que nos viene, por cierto, llegando de afuera todo eso, y todo eso influencia mucho a las academias, luego estudiantes. Pero sí, es cierto eso. Muchas gracias. Voy a seguir un momentito más para terminar el tema. Entonces, con relación a un movimiento que surgió en América Latina, del cual aquí el arquitecto Hernán Cordero y usted estuvieron muy al tanto, que creo que llamábamos regionalismo crítico, que tenía que ver, o por lo menos algunos de los arquitectos de Latinoamérica le pusieron así, tenía que ver con las raíces de la arquitectura propia de toda Latinoamérica. Se hablaba mucho de los materiales propios, de una arquitectura de un lugar y de un tiempo, ¿verdad? Hasta en Costa Rica, recuerdo, se hizo un congreso muy interesante que se llamó Arqueamérica. En algún momento, cuando fue Nicolás Murillo, presidente del colegio, ¿usted tuvo alguna influencia con relación a esto? En fin, la arquitectura de Rogelio Salmona, algunos de los arquitectos suramericanos, aparte de los mexicanos. Bueno, la verdad es que, digamos que mi influencia directa en mi práctica profesional, tal vez no, pero sí eran arquitectos y su arquitectura yo la admiraba. Por ejemplo, la de Rogelio Salmón, probablemente, y muchos otros arquitectos latinoamericanos. Es que, vamos a ver, en Latinoamérica ha habido tendencias que se han desarrollado a lo largo del tiempo y que han
se han catalogado como tendencias de resistencia precisamente a todos esos movimientos que nos llegan de afuera, eh, que son muy fuertes, y cuesta mucho luchar contra ellos, y cuesta mucho dejar de influenciarse por ellos. El problema está también en que esas influencias se hacen a través de las academias. Las academias se infiltran todos esos movimientos por medios de manera mediática. Nos llegan por películas, nos llegan por libros, nos llegan por revistas. Y llega un momento uno que, estando como estudiante, porque eso pasaba, recibía información de la arquitectura que se hacía a todas esas tendencias de arquitectura muy comercial, que de alguna forma reflejan una aculturación en contra de los impuestos. Entonces, resistirse a eso es difícil. Es difícil resistirse a esos movimientos estrategizantes en nuestra arquitectura. Entonces, tratar de hacer, digamos, arquitectura en nuestro medio, en nuestras condiciones climatológicas, sociales, culturales, económicas, tecnológicas. De alguna manera, eso se ha considerado como quedar fuera de los movimientos modernos, estar fuera de la moda, y eso preocupa a la gente de los clientes también. Por supuesto, sí, los clientes todos están muy influenciados por lo que se hace en muchos países, sus medios, en muchas sociedades. Entonces, adquirir una conciencia, digamos, de realizar una arquitectura de resistencia. Suena bien de resistencia. Resistencia le llamo yo a hacer las cosas que se deben hacer en este país, dirigidas a los diferentes sectores sociales que habitan en este país. Y no tratar de copiar otros modelos que no tienen nada que ver con nosotros. Excelente. Déjense usted el micrófono. Yo creo que yo puedo hablar. Ya esta es la última, que tiene que ver con la parte introductoria. Usted estudió en México durante los turbulentos años 60. La matanza de Tlatelolco, etcétera. ¿Recuerda usted, qué recuerda de esos tiempos y de los tiempos de estudiante, de lo que pasaba en la universidad en ese momento, en esa efervescencia de los 60? Bueno, esa es una época que indudablemente me dejó muy marcado. Muy marcado porque me tocó vivir precisamente en los últimos años de mi carrera movimientos políticos que se desataron en México, muy fuertes, que desembocaron precisamente en esa matanza de 61, en donde una de las escuelas que más se involucró en todo eso, en todo ese movimiento, fue la escuela de arquitectura. Precisamente las escuelas de arquitectura de esa época tenían una gran conciencia política, cosa que creo que se ha perdido. Existían movimientos dentro de la escuela que terminaron por dividir las escuelas y formaron dos escuelas de arquitectura. Una que se llama autogobierno, que se denominó autogobierno, que era, digamos, el grupo rebelde contra todo lo que se imponía desde el punto de vista académico y contra todo lo que se estaba tratando en el Colegio Nacional. Y el otro grupo, que era un grupo más tradicional. Y durante muchos años funcionó la Escuela de Arquitectura con dos escuelas. Interesante. Y esa efervescencia política que se daba dentro de la Escuela de Arquitectura, indudablemente que lo afectaba a uno. ¿Y usted en cuál de las dos estuvo?
¿O estuvo en las dos? Cuando empezó todo el movimiento y empezó toda la política ya a ponerse muy severa, yo vine a Costa Rica. Muy bien, muy bien. Ahora sí, ya podemos abrir el micrófono a todos ustedes. Adelante, nada más que lo hagamos con un poquito, levantando un poquito la voz. No, don Jorge, por favor. Don Jorge, primero, por favor. Mayor en edad y en sabiduría. Gracias. Yo quería aprovechar porque evidentemente vi lo que presentaste de Bernal y por supuesto que son todas cosas muy importantes, pero hay un proyecto de Bernal que siempre a mí personalmente me marcó muchísimo. Mira que en el plano filosófico es el monumento que estaba en el vestíbulo del hospital. Del hospital, en la plaza del Hospital Médico, porque eso era una plaza, Y ¿verdad? no lo vi ahí, y debería de estar, porque es un referente de esa actitud contestataria, realmente de alguna u otra forma generó una visión muy particular. O sea, los arquitectos por definición, que yo recuerde, con las excepciones no hacían buenos monumentos, pero esta es una maravilla. Siempre me gustó el concepto. ¿Te gustaría escribirlo? Porque la mayoría de la gente tal vez no lo vio. Yo Sí, lo pero vi. que sea el autor que nos cuente Tal vez cómo como es que fue contratado, cómo es que se amalgamó esa cosa. Todos ellos sepan de qué se trata. Sí, ese fue el monumento al doctor Calderón Guardia. En un momento dado, digamos, me llamaron para que diseñara un monumento para él en el Hospital México, como un reconocimiento al doctor por toda su labor política en cuanto a la acción social que hubo durante la noche, la guerra civil. Entonces el monumento, digamos, se volvió muy polémico. Buen signo. ¿Perdón? Buen signo. Buen signo. Sí, porque, bueno, primero hice el proyecto se mostró a quienes tenían que mostrarse. Era un comité político, es decir, era un proyecto absolutamente político. La comisión que estaba a cargo de eso lo aprobó con algunas personas con reservas, porque la explicación que yo tenía que dar de lo que era el monumento era una explicación incómoda para los políticos. Qué maravilla. Porque en realidad el proyecto era una pirámide invertida, es decir, una pirámide que salía del vértice, se iba ampliando, la hizo bastante extendido y vacía por dentro, con un ingreso al espacio interior de la pirámide. Durante el proceso tuve el honor de poder compartir el diseño con el insigne escultor Francisco Zúñiga. Se contrató a Francisco Zúñiga. Dentro del diseño, yo proponía que adentro del diseño hubiera una escultura. Que se contrató a Francisco Zúñiga para que hiciera la escultura. Vino a Costa Rica, tuvimos algunas reuniones conjuntas. Yo le mostré lo que era el proyecto, que fuimos a la plaza del Hospital México, él se alejaba, veía, se imaginaba el monumento ahí, para las dimensiones de la escultura, la perspectiva de la escultura. Fue una interacción que tuvimos ahí. Bueno, el monumento se hizo. Empezaron a surgir críticas de mucho tipo cuando se hacía la explicación de lo que era el monumento, de la pirámide, de la pirámide, de la base mayor arriba, pueblo,
burguesía, etc. Era representativo de lo que es la sociedad. Así es. Entonces mucha gente empezó a criticar y a decir que ese monumento no era para un guardia, el monumento era para don Manuel Mora. Para Manuel. Exacto. El monumento era para Manuel Mora. Y empezó mucha polémica en eso. Inclusive yo escribí algunos artículos justificando el monumento, porque empezaron a surgir las voces de que había que demolerlos. Y se luchó un tiempo para evitar demolerlo, recurrí al colegio para que me apoyara. En ese entonces, creo que estaba don Hernán Ortiz. Descanse. Sí, Ortiz, al descanse, que sin coincidir ideológicamente con el monumento, apoyó el hecho de que se mantuviera una posición muy honesta. Y bueno, se pasó el tiempo, empezaron a dañar el monumento. Le empezaron a poner alambre navaja, entonces en el borde de la parte, le empezaron a poner alambre navaja, porque decían que por las paredes inclinadas se subían los niños, escalando, y se asomaban por el borde, ¿verdad?, al vacío, y que había que evitar un accidente, entonces lo llenaron de alambre navaja arriba para que se cortara. Después, el ingreso que había, porque uno iba a entrar al hospital por la plaza, caminando, y el monumento estaba a la izquierda. Así es. Objetivamente puesto a la izquierda. Así es. Y ahí estaba el ingreso al monumento. Entonces uno pasaba caminando por ahí, volvía a ver hacia la izquierda y veía adentro del monumento la escultura. Muy interesante. Y a alguien se le llamaba la atención y ingresaba al espacio interior del monumento. Ese ingreso, llegó un momento en que le pusieron un portón. Así es. ¿Sí? Lo cerraron para que nadie ingresara. Porque la escultura era una escultura que podías admirar por todos sus costados, no podías dar vueltas, estaba en el centro del monumento y no le podía dar vueltas y claro, este micrófono. Como corresponde a una escultura. Claro. Entonces pusieron un portón para que la gente no pudiera ingresar. Después de eso, como los ellos eran tan grandes, los directores del hospital empezaron a agarrar eso de parqueo para tener carro con sombra. Una locura. Yo quería que escucharan todas esas cosas Sí. del autor y me parece fantástico escucharlo. Y ahí pasabas y estaban dos o tres carros de los principales del hospital estacionados para que no les pegaran el sol. Y ya un día pasé y ya no estaba. Ya lo habían demolido. Muchas de las voces críticas que se dieron en la Asamblea Legislativa por parte de diputados de los partidos era que la escultura no se veía. Pero si los argumentos contrarios eran que sí, no se veía la escultura, pero se veía el monumento o el significado que tenía. Y que para ver la escultura, pues sí, había que ir al hospital. Ese hospital era accedido por el pueblo. Entonces, la gente iba a ver la escultura, no es que pasaba el carro por la pista. Ellos decían, pasamos el carro por ahí y no vemos la escultura. Entonces tomaron la decisión de botar el monumento, sacar la escultura y poner la escultura en la plaza de la Manzana sur de la caja. Así es. Ahí está la escultura de Don Francisco. ¿Sí? Por lo menos la escultura la respetaron. Hacia el sur del edificio. Soy consciente del proceso porque yo llevaba a mi madre y evidentemente para mí era una parada fija, de algo que siempre fue muy emotivo para mí saber que existía.
y todas estas cosas que usted menciona, pues yo quería que ellos escucharan palabras suyas. Básicamente es un problema bueno, que tenemos ahorita, pues, desde hace varios años en Costa Rica, que las plazas que han diseñado muchos arquitectos importantes para edificios del Estado ya han sido cerradas, inclusive edificios privados también. Pero digamos, la arcada que tiene el Club Unión fue cerrada también con rejas, eso pretexto de la seguridad. En la plaza del Hospital México, primero le hicieron un edificio, luego le hicieron otro edificio, no, ya no hay plaza, o sea, no existe la plaza. Bueno, primero ya narró Hernán ese tema. En la plaza de la Contraloría fue cerrada, la plaza del Calderón Guardia, es decir, la plaza que diseñó Alberto Liner en el edificio anexo. El hospital de niños, Y, en fin, los jardines cuando diseñan el área. realmente estamos limitando todos los espacios públicos, ¿no? Sí, han ido cerrando poco a poco, desapareciendo los pocos espacios urbanos que tenemos en la ciudad. Y algunos que por dicha se mantienen, que son los espacios urbanos que la Plaza de la Cultura la han modificado, le han metido mano de una manera muy responsable. Pero bueno, ahí está la plaza, está el espacio urbano, con el significado que tiene el urbano, ese conjunto. Pero sí, desaparecen poco a poco los espacios urbanos. Hay como una tendencia a eliminar todo aquel espacio que está abierto, un edificio que sea público o privado. La plaza suya sí está. ¿Cuál es la plaza? El Colegio Federal. Esa es vea, yo le cuento una cosa, ahí ha habido intentos, De cerrarlo. ha habido intentos de hacer cosas ahí, ¿no? Pero Se ha salvado, se ha salvado. pero, bueno, ya desapareció de ahí uno de los autores cuales tanto dan en ese edificio. Muy bien. Otra pregunta. Sí, es en esta misma línea. Yo las anoté porque tengo que hacer una entonces la voy a leer de acá. Ahorita que, bueno, este último que tocó sobre el edificio del colegio, yo personalmente opino que, digamos, los espacios hay que tenerles un respeto, sean esculturas, sean espacios públicos, lo que sea. Y me gustaría saber qué opina usted, digamos, sobre las intervenciones que se han hecho a diferentes edificios y qué piensa usted al respecto, en esta misma línea. Con relación en general a todos sus edificios. Pero Intervenciones que se les hacen a los edificios. Que tal vez se respetan el diseño original, que eso se da mucho en nuestro país. Sí, claro, claro. Bueno, te digo, vamos. A mí me parece una falta de respeto, ¿no? Una falta de respeto a una obra profesional, ciudad, y que empiecen a transformarla sin ningún criterio. Específicamente en el edificio del colegio, me parece más lamentable, dado que es el poder del arquitecto. Es que puede haber una modificación y transformación en edificios privados. El dueño del edificio dice, yo quiero cambiar esto y lo cambia, ¿verdad? Pero en un edificio donde supuestamente es la sede de los arquitectos, es posible que puedan llegar a hacer transformaciones que perjudiquen sustancialmente el diseño del edificio. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿En qué país vivimos? Porque los arquitectos nos pasamos haciendo congresos y viajes, hablando de la UIA, y la arquitectura, y en fin, de todas esas apologías que hacemos de la arquitectura. no de esta UIA, sino de la, No, de la unión UIA, sí, de la otra. De la otra. Sí. Y nos volvemos unos apologistas de ese tipo de cosas. Y en nuestra propia sede
no respetamos nada y hacemos unas barbaridades. Sí, eso ¿Y, es y un qué punto. papel, cuál es la posición que juega el arquitecto en eso? Y, sí, han pasado muchas directivas. Sí. No sé en qué papel se ha tocado jugar cuando esas cosas se están haciendo. ¿Quién decide? ¿Quién toma decisiones? ¿Son unilaterales? Si son grupos, si son de comités? ¿Quién toma las decisiones de hacer esas cosas? Pero una voz que se hubiera alzado de parte del Colegio de Arquitectos hubiera podido tal vez influir un poco en la decisión. Pero yo nunca me enteré de una protesta oficial del Colegio de Arquitectos. No. De hecho, yo tampoco, pero sí creo que el colegio, no solo en el caso de nuestro propio colegio, que es importantísimo y es lo más grave, pero yo creo que el Colegio de Arquitectos deberíamos manifestarnos en todos estos casos que acabamos de hablar, ¿verdad? Porque bueno, finalmente, como usted lo dijo, tal vez no vamos a poder cambiar las decisiones, pero sí por lo menos poder dejar nuestra posición sentada, ¿verdad? Y decir qué es lo que nos parece y qué es lo que no nos parece. Voy a darle la palabra a Luis Alberto Monge para que haga una pregunta. Buenas noches, don Hernán. De su época de profesor en la UCR, ahí, bueno, somos UCR, siempre nos ha llamado la atención lo de las tendencias, los talleres con tendencias que tenían ustedes en algún momento. Quisiera que nos hablara de eso un poquito. Sí, como no, eso es toda una historia de la Escuela de Arquitectura. Sí, la Escuela de Arquitectura se inició como bueno, siempre fue una unidad, pero se inició como una unidad, digámoslo así, ideológica. Con el paso del tiempo empezamos a ver cómo hacíamos para darle una dinámica diferente formación académica, digamos. Y entonces empezaron a surgir tendencias, posiciones, cuanto a la enseñanza-aprendizaje de la arquitectura, que desembocaron en la creación de talleres. No era nada más de que yo quiero poner un taller y se acabó. Había que darle todo un respaldo teórico, filosófico a ese taller por medio de un documento elaborado por la persona que quería, o el grupo que quería formar un taller. Ese documento se llevaba a una asamblea de escuela y la asamblea de escuela lo aprobaba o lo desaprobaba. Y ahí entonces surgía un taller. Empezaron a aparecer diferentes personalidades dentro de la escuela que querían tener su propio taller, con su propia dirección pedagógica, filosófica. Y llegó un momento en que había en la escuela 5 talleres. Esos 5 talleres, voy a mencionar los nombres de las personas que llevaron a cabo, porque todos son importantes, por favor. ¿Sí? Una era Jorge Bertón, la otra era Edgar Brenes, la otra era Juan Bernal Ponce, la otra era Franz Berg y la otra era yo. Digamos que había ahí 5 puntos de vista en cuanto a la enseñanza, aprendizaje de la arquitectura, en lo que correspondía al diseño. Diseño, sí. En el taller se llevaba única y exclusivamente lo que era diseño. Muchas materias complementarias. Los talleres se iniciaron con la modalidad de que uno podía tener el taller de segundo a quinto año.
era un poco parecido a lo que era la Escuela de Arquitectura de México. En México eran 8 talleres, con grupos de profesores de cada taller, taller 2, etc. Yo me gradué de taller 2, siempre estuve en taller 2, y así sucesivamente. La gente se metía al taller escogiendo sus gustos desde el punto de vista de profesores que iban a ver en ese taller enseñando el diseño, desde el punto de vista de amistad también mucho, ¿no? Desde el punto de vista de lo que llamaban en México taller barco, pasaba. Entonces había talleres barco, aquí no, pero allá sí había talleres barco. Escogía ese taller, ¿no? Dependiendo de la rigurosidad con la que quería tomarse. Sí, imagino las tendencias también, desde el punto de vista del diseño. Sí. Como usted lo veo. Ahora, entonces aquí se formaron esos talleres. Cada uno de nosotros tenía un taller de segundo tutor. Y a la hora de la matrícula de los talleres, los estudiantes, había parte de la cuestión del reglamento era que cada taller tenía que tener una matrícula mínima, si no, no se abría. Entonces, siempre, digamos, a fin de año, había era como una competencia. Si se iba a abrir el mío, no se iba a abrir, se iba a matricular la gente, gustó, no gustó. Y efectivamente eso se daba. Y en algunas ocasiones, algunos Una pregunta, perdón. Obviamente estamos hablando de un taller vertical. Sí. O sea, entonces la matrícula mínima era para todo el taller, de Sí. 2 a 5. Matriculadas en segundo año al taller. Ok. Yo también tenía un taller que se llamaba Espacio-Tiempo. Te matriculabas en un taller Espacio-Tiempo para segundo año. Para segundo año, exacto. Después te podías, si te gustó, te quedabas. O podías pasarte al taller Te podías pasar a Flux, digamos. Exactamente. De Francia. Abraxas, Flux, Abrazas, Espacio Social. Espacio Social, que era el recuadro, de Jorge de la Mujer. Reflejos, Espacio Reflejo, exactamente. Vos te podías ir cambiando, ¿okay? Podías hacer toda tu carrera en un solo taller. Si te parecía. Si te parecía. Ahí empezaron a surgir los problemas. Porque se empezaron a criticar que lo que se estaba formando eran escuelitas. Escuelitas, se matriculaba en un taller y pasaba toda su carrera ahí, salía, digamos, entre comillas, influenciado por una tendencia. Que eso no se debía de dar en la escuela. La escuela debía ser una cosa global, más amplia. Entonces se empezó a reducir el tiempo del taller de 4 años, ¿sí? A tener un taller, si no me equivoco, de cuarto y quinto año. Solo al final. Solo el cuarto y quinto año. Sí. Y bueno, durante toda esa época de los talleres y todo ese conflicto académico que se empezó a dar, se dio la famosa intervención. ¿Sí? Fue intervenida, se implantaron un director, que no era ni arquitecto, tipo administrativo, y director, porque empezó a haber demasiado conflicto. Entonces estuvo un tiempo intervenida, diría que un tiempo de caos en la escuela. Y eso desembocó en ir formando, fue naciendo una escuela más tradicional. Después de eso, después de la eliminación de los talleres, de la intervención, de todo, empezó a nacer una escuela más tradicional. Que desembocó en la escuela de arquitectura, sus materias, solo taller. Cada nivel con su Y creo que eso le quitó una dinámica extraordinaria a la escuela. Como parte del conflicto, yo me considero un poco responsable
de que las cosas se hayan llevado a ese extremo. Creo que falta un poquito de madurez académica, parte de muchos, para que la escuela, como fue concebida, pudo haber sufrido la formación, probablemente, pero para asegurarle, afianzarle, aceptar todo eso. Y mantener Porque ese realmente, concepto. sí, realmente el concepto que se la escuela, la escuela, lo uso. Definitivamente. Totalmente de acuerdo. Vamos a abrir otra vez el espacio por si hay. Ajá. Adelante. Buenas noches a todos. Siguiendo justamente con esta línea que ahora presentó el profesor Luis, a mí siempre me ha interesado mucho la parte pedagógica y didáctica de qué es y cómo se enseña arquitectura. He mencionado ahora sobre los vacíos de formación que usted tuvo en los años de estudio. Ahora bien, ¿cuáles considera usted que serían esos vacíos que enfrentamos actualmente los estudiantes de didáctica? El vacío más grande que yo considero que existe en la escuela de arquitectura es un vacío humanista. Digamos, de pasar a la parte propiamente de la práctica del diseño. Creo que la formación del arquitecto debe ser una formación más amplia, sacarla más de esos marcos exclusivamente que entendemos por arquitectura, diseño arquitectónico. Creo que debe de haber una posición académica muchísimo más humanista que haga comprender a los estudiantes muy bien el medio en que van a trabajar, pero al decir el medio no quiero decir el terreno, no, quiero decir el medio social, el medio económico, tecnológico, político, cultural en que nosotros vamos a trabajar. Pero para eso necesitamos tener una educación, una formación muchísimo más amplia. Creo que estamos demasiado restringidos en esa parte. Hay siendo no se interprete mal, pero creo que la Universidad de Costa Rica, con sus estudios generales, da un paso en ese sentido importantísimo en la formación de cualquier carrera. Porque la tristeza es subir, por ejemplo, a estudiantes en la misma universidad. ¿Para qué eso? Es perder el tiempo. Yo lo que quiero es sacar mi carrera pronto. Y estamos llegando nosotros a eso. En la formación de diferentes profesiones profesionales. En que lo que queremos es salir rápido para empezar a ganar dinero. Porque mucho de eso se oculta en la formación. Entonces, esa parte humanística es la que yo creo que es importantísima incluirla en los programas de estudio. Si uno no dice por los estudios de universidades, puedo opinar sobre eso, pero sí puedo dar una general de lo que fue así, claro, en todas las universidades privadas y públicas. Esa formación humanística me parece. De hecho, se llamaba humanidades, así es. O se llamaba antes. Sí, exactamente. Muchas gracias. También estamos abiertos para otras preguntas. Si no la hago yo, ya están amenazados. Bueno, adelante, Víctor. Buenas noches, mucho gusto. Era que a mí me pareció muy curioso su taller, espacio y tiempo. La verdad,
me gustaría indagar como en esa corriente filosófica que usted mencionó, que me parece un nombre bellísimo. Tiene ahí muchas cualidades científicas, espirituales, incluso temporales sobre la arquitectura. Ese nombre. Bueno, ya no me acuerdo muy bien porque le puse eso, invento algo, porque fue todo un documento ahí. Bueno, lógicamente, el término espacio, ¿verdad?, está involucrado a lo que hacemos como arquitectos, ¿verdad?, manejo del espacio, pero no solo centrado en el espacio arquitectónico, sino en el espacio general, el espacio donde se va a mover la arquitectura, el espacio donde nos movemos nosotros, y no necesariamente el espacio arquitectónico, es espacio geográfico, digamos, también, con todas las implicaciones que tiene esa determinación. Espacio geográfico, y ya tienes que meter todo lo que son las condiciones climatológicas, regionales, etcétera, etcétera. Es un término muy amplio, no tiene nada que ver con el espacio sideral, de ahí sino nada que ver para allá. Es un espacio terrenal y el espacio arquitectónico, te digo. Y lo del tiempo es, la arquitectura se maneja dentro de un tiempo determinado. Nosotros nos movemos de la arquitectura en el tiempo. Nosotros estamos recorriendo una cuarta dimensión. Entonces, por ahí anda más o menos el sustento del término espacio-tiempo. ¿Hay más todavía? Sí. Yo le quería preguntar a Hernán, de los proyectos suyos, ¿cuál es el que usted dice como este me gusta más que los demás? Digo, es como este es. Es que no, muy difícil decirlo así. Que cada proyecto ha tenido su proceso y cada proceso tiene sus particularidades. Y en cada proceso usted puede enamorar más de uno que otro. Pero al fin y al cabo, todo es creación de uno, ¿no? Qué feo es discriminar a uno mismo porque sea más feo que el otro, porque sea putativo. Entonces es muy difícil eso. Es decir, tal vez puede, la pregunta podría ir más bien tanto por cuál me gusta más, sino por cuál ha tenido más impacto en mi práctica profesional, en mi aprendizaje, en el medio urbano. De ser así, es evidente que es el colegio, desde ese punto de vista, por la proyección que tiene, por El momento que se hizo. la forma como se hizo, la forma como se obtuvo, desarrollo, proceso, etc. Pero también hay proyectos sumamente pequeños a los cuales yo quiero muchísimo. También. Pero te digo que la pregunta más bien debería ser cuál proyecto que usted ha hecho ha tenido un impacto más importante en su formación. Podemos asumir que se le dice así para que podemos asumir que se le dice así. Sí, muy bien, pero sí, en realidad eso es, ¿verdad? Sí, cada proyecto yo hago, bueno, me gusta, porque si no, no salía ahora. A mí me están saliendo muy feitos, pero pues quiero que ya, yo sé que van a desaparecer pronto. ¿Cómo lo digo? Sí, a todos los que yo lo digo, no sé, creo que
Oye, perdón, ya tenemos dos preguntas. Solo voy a decir una cosa, que en el caso de Hernán es muy complicado, porque cuando uno es un muy buen arquitecto como Hernán, entonces todos los proyectos le quedan muy bien, le quedan excelentes. Entonces es difícil escoger. Para otros es más fácil. ¿No? Entonces, adelante, Jorge. Gracias. Don Hernán, todo este tema de la parametría, que se ha vuelto inclusive hasta académica, al punto que realmente me parece como enfermizo, pero eso es una opinión personal. No se podría hacer parametría si no hubiera un computador. Ya quisiera yo ver los arquitectos haciendo parametrías y tener un sistema de 3D que te permita hacer esas transformaciones. Entonces, ¿cómo es ese tema de la parametría? No solamente a nivel local, sino a nivel plan nacional, porque para mí ha sido realmente como, casi como la silicona en la estética de las mujeres. Se convirtió en una forma deformante y hemos perdido realmente la posibilidad de ver a la mujer como es, y no la podemos entender de otra forma sino a través de estos adendums que son horrorosos. Pregunta. No, es muy interesante esa pregunta, pero yo quería hablar un poco de eso. Indudablemente que el progreso tecnológico, ¿verdad?, ha cambiado muchísimas cosas en la práctica nuestra, ¿sí?, pero radicalmente, radicalmente. Vos puedes estar sentado en una computadora con un teclado diseñando, o puedes estar sentado con un papel mantequilla y un lápiz 2B. Así. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Por lo menos para mí. Para mí la diferencia sustancial. Vos estás en una computadora diseñando, te equivocaste, estás en una tecla y borras. No quedó nada. Vos estás diseñando con un papel y un lápiz, te equivocaste, entonces un lado seguir diseñando y se empieza a acumular un acervo de cosas, de ideas que has ido tirando, que no desechas, lo otro sí lo desechas, lo otro desaparece, o borrar de la pantalla, desaparece, hasta que aparece lo que va a quedar, pero en lo otro está todo lo que fue para que quedara. Y eso es lindísimo, es lindísimo. Es decir, yo no sé diseñar en computador, no sé. Es decir, me hubiera gustado haber aprendido nada más para dibujar, pero no para diseñar. Sí, ya teniendo yo el diseño, hago el borrador, la mantequilla, entonces con la computadora, le paso y hago render, todas esas cosas que hacen. Pero con un lápiz y un papel. Y cada proyecto ya llegar a su extremo final, a su concreción, tiene todo un acervo de croquis, de ideas, que uno vuelve a ellos, inclusive vuelve a las primeras ideas que tuvo, muchas de ellas las ideas que se han desechado, uno las vuelve a ver y se rescata y las vuelve a introducir dentro de la idea total. Y ahí va saliendo. Y después tenés vos la historia de ese proyecto. Ya tenés las chivas en un file, Se aceptan las distorsiones lingüísticas. A mí personalmente los proyectos esos de ese tipo, ¿sí?, me parecen una deformidad de la arquitectura. Y toda esa relevancia que han tratado de darle los medios publicitarios a la arquitectura de esta señora. Así es. Por eso solo de ella se habla. Y yo veo los proyectos de ella y
¿Cómo puede uno estar ahí metido en eso? A mí me marea, me causa repulsión muchos de los proyectos. Creo que hay ahí una cuestión como más de marketing. sí, sí, una cuestión más de marketing, ¿verdad? Y hacer cosas así estrambóticas, con ese tipo de cosas, que hay dos furos por todos lados, extraños, chavalantes, Hay un barroquismo. que nunca entiendo yo cómo la logran hacer. ¿Cómo logran hacer un plano de eso? No sé yo. Eso es la parametría. Sí, eso es la parametría que está en los programas. La idea, una vez que tú deformas el objeto, como ya los softwares ahora te dan cortes, los planos salen a partir de ahí. Sí. Entonces, pero quería tu opinión sobre eso. Pero sí, eso es lo que yo opino de esa arquitectura. Muchas gracias. Ahora sí, tenemos Perdón, preguntas. tiempo. Buenas noches, la verdad. Buenas noches. Tal vez como regresando como a su obra y la etapa de su aprendizaje, ¿cuál cree que, o muy puntualmente, cuál cree que ha sido su mayor virtud como estudiante? Y en el ejercicio profesional, ¿cuál cree usted, para no ahondar en algún proyecto específico, cuál cree que es la esencia de su arquitectura? Mi mayor virtud como estudiante. ¿Se acuerdan? No, es que no me acuerdo, es que no tuve ninguna. Sí, como estudiante. No, virtudes como estudiante, puedo decir que yo fui un estudiante sacado, de notas excelentes. Fui uno más. Nada más, tal vez la virtud de estudiante fue que fui estudiante. Sí, sí. Me gustó mucho ser estudiante, ser universitario, toda esa vida universitaria, todo eso, me encantaba, ¿no? Pero sí, como una virtud especial yo de destacar a un estudiante. No recuerdo. Con respecto a la obra que uno ha hecho a lo largo de tantos años ya es un proceso. Es un proceso donde uno empieza con grandes debilidades, grandes carencias. Yo vine graduado de México, a un país con condiciones constructivas completamente diferentes, donde todavía tuve que pasar un periodo largo de aprendizaje aquí en Costa Rica para entender cómo se debía hacer algo, cómo se debía hacer arquitectura aquí en Costa Rica. Un periodo largo, porque los sistemas constructivos y el énfasis que le hacen a uno en México de cómo diseñar es otra cosa completamente. Entonces, a lo largo del tiempo es que uno va agarrando conocimientos, experiencia, va entendiendo muchas cosas que antes no entendía. Se va dirigiendo cada vez más al medio, cosa que repercute en la obra arquitectónica, de ese entendimiento de ese medio. Y es lo que te digo, es a lo largo del tiempo que yo creo que va uno afinando su obra poco a poco, al ir entendiendo más todo lo que rodea esa creación. Adelante, Alberto. ¿Hay alguna otra pregunta? No sé si estamos ya para cerrar. Sí, yo diría que ya estamos para cerrar, ya tenemos una hora. Me gustaría una última pregunta, la pregunta cliché. Recientemente usted gana el Premio Nacional de Arquitectura, que es un premio nacional institucional del colegio, es un premio de gremio de arquitectos. Ellos hacen el jurado, les dan toda la votación. ¿Qué significa para usted haber ganado este premio? Bueno, yo pienso que las personas que tuvieron en sus manos la decisión de escoger mi nombre para dar el premio tuvieron sus razones.
realmente es un honor. O sea, no puedo negar eso. Pero a mí me hubiera gustado mucho saber las razones. No lo sé. Trayectoria académica, personal, qué fue realmente, cuáles son los términos que valoran esos jurados. Bueno, básicamente se valora eso, no sé. la trayectoria profesional, la trayectoria académica y la trayectoria gremial. Básicamente son los tres pilares, según tengo entendido, en su concepción, digamos. Bueno, sí, pero aún así, para mí sería muy interesante poder conversar con un jurado de equipo, porque me digan, pero sí, agradezco el conocimiento. Gracias, Hernán. Un aplauso para Hernán. Ok. Bueno, finalmente entonces darle las gracias a todos ustedes, colegas, amigos, profesores y estudiantes de UIA, en especial a don Hernán Jiménez y al colega Hernán Cordero por acompañarnos el día de hoy. Realmente ha sido muy enriquecedor. La charla ha sido muy linda. Y bueno, muchachos, muchas gracias también a ustedes por sus excelentes preguntas y buenas noches. Bueno, nuevamente yo creo que un aplauso para Hernán. Adelante, Germán. Los dibujos que aparecen ahí del colegio de arquitectos, pues un diputado más. Sí, eso es muy importante, sí. Sí, claro. Vamos a hacer un pequeño, vamos a hacer un alargamiento del conversatorio porque es importante y es una pregunta que yo quería hacer. Realmente los proyectos suyos, los dibujos, las perspectivas suyas y de las personas que trabajaron con usted y que usted les indicaba cómo querían los dibujos, ¿verdad? Y esos cortes perspectivados. Se puede detener. No sé si se puede detener. Vamos a tratar. Bueno, hacer una conexión también muy importante con respecto a eso. Ese fue el proyecto que yo presenté al concurso. Ese fue el proyecto ganador. Una vez que me adjudicaron el proyecto, el colegio consideró que estaba fuera del presupuesto, pero yo lo hice de acuerdo al programa de ellos. Entonces, el colegio decidió reducir el programa, reducir el programa de la capacidad del auditorio, reducir el número de pisos, etc. Entonces, está construido actualmente, es hijo de este. Tiene el ADN, pero no es. Exactamente. Y todo esto está dibujado probablemente a plumilla, todo a plumilla. Bueno, yo, eso y las perspectivas del concurso. Son lindísimos. ¿No? Que son lindísimos. Vamos a ponerlo perspectiva. Bueno, de esa perspectiva, sí. Aquí donde está el árbol, es que nunca supe resolver la llegada de ese puente, entonces sí, el puente de acceso. Ese puente de acceso tenía que llegar a algo ahí, que nunca supe cómo hacerlo, y entonces Bueno, ahora sí, ya con este epílogo, nuevamente les damos las gracias a todos, en especial a Hernán, siempre tan amable de acceder a nuestra invitación.